En un mundo donde las emociones se reprimen, las mentes colapsan y nadie quiere hablar de ello. Tres miradas, un mismo vértice, la psique humana. Esto es Sociedad Límite, el lugar donde la salud mental deja de ser tabú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Siéntanse bienvenidos en este viernes, es un gusto que nos estén acompañando en este último episodio de esta serie de El peligro de los gurús vinculados a la salud mental masculina, ¿no? Particularmente vamos a arrancar con el último episodio, el episodio número 4, al que hemos titulado El superhombre gurú atrapados en moldes y armaduras pesadas. En este sentido, pues como hemos visto a lo largo de los últimos episodios, hemos visto crecer, especialmente en redes sociales, una ola de discursos de autosuperación que prometen éxito, control, dominio, fuerza y lo que se te antoje, casi te lo meten ahí también en las promesas que estos gurús de masculinidad hacen. Entonces, los llamados gurús de la masculinidad nos dicen que sentir es debilidad, que depender es un error y el único camino importante es el de imponerse ante los demás, el competir y resistir. Pero, pues, ¿a qué costo? Pues me atrevería a decir que al costo de tu propia salud mental, ¿no? Hablábamos en el episodio anterior sobre los datos estadísticos, sobre el INEGI, sobre que el 81% de los suicidios en México, al menos en el año 2023, hace apenas pues un par de años, fue enteramente la población masculina. Esto pues hablando de una población general, no hablando únicamente de las comunidades de estos gurús de masculinidad. Y aunque son quienes más sufren en silencio, los hombres siguen siendo los que menos buscan ayuda profesional, sorprendentemente. Posiblemente vinculado a todos estos estigmas y mitos sociales que fomentan estos gurús de masculinidad. Y mientras tanto seguimos usando las mismas fórmulas de aguantar, distraernos, evitar y controlar. Entonces la pregunta sería, ¿hasta cuándo? ¿Por qué esperar a que de plano estás hasta el límite de tus capacidades mentales para realmente empezar a hacer algo, ¿no? Entonces hoy queremos cuestionar todo eso, ir más allá de frases de motivación huecas, no que las frases de motivación no ayuden, pero digamos que la forma en la que lo transmiten y digamos que encasillar toda la cura, entre comillas, a estos diálogos o discursos de motivación, pues no sirve absolutamente de nada, ¿no? Porque tal vez no se trata solo de ser fuertes, sino de ser más libres, más humanos y más presentes. Entonces en este episodio vamos a explorar estos moldes de superhombre. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de algunos ejemplos, porque creo que parte de lo que hemos hablado a lo largo de estos episodios, pues nos hace falta como ejemplificar, ¿no? Con algo y no solo que la gente piense que estamos hablando por hablar, ¿no? Entonces, ojalá que nos dé tiempo para pues hablarles sobre un par de ejemplos de lo que implica el tragarse estos discursos de masculinidad sin cuestionarlos. Entonces la pregunta que hago sobre la mesa es ¿qué imagen se les viene a la mente, particularmente a Alan y Migue, que ya seguramente los conocen si nos siguen desde hace tiempo? ¿Qué imagen se les viene a la cabeza cuando piensan en un hombre exitoso? Y si esa imagen está basada realmente en una presión social o en un hombre, digamos, más real. Muchas gracias, Osmar. Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Saludarnos aquí, conversar con ustedes. Fíjate que esa pregunta es genial, ¿no? Porque yo creo que depende también del contexto, la realidad, el entorno. Porque en algún momento en la vida, para mí el hombre, wow, así como ídolo, era Iron Man de Avengers, de Marvel. Pero en ese momento en mi vida,
estoy más rayando en busca de la felicidad de Will Smith, ¿no? O sea, es como decir, son realidades totalmente adversas, porque si te fijas uno está buscando meramente cierto posicionamiento, cierto poder, cierta fama, y el otro prácticamente está sobreviviendo, ¿no? En un contexto donde su realidad está buscando un sustento laboral y tiene un compromiso con su hijo y una realidad de familia bien fregona. ¿Qué tal, Alan? ¿A ti cómo te va con esa relación? De acuerdo, buena relación, de acuerdo a lo que se comentó en el episodio pasado, con estos conceptos de generaciones que iban marcando una ideología de la masculinidad, ¿no? Interesante saber y preguntar quizás más adelante este proceso que a ti te ha llevado de manera muy personal, porque también lo platicamos en el episodio pasado, que cada situación es un mundo y un explorar en lo particular, ¿no? Y bueno, en esta analogía que pones sobre la mesa de lo que para ti antes era el ser hombre y lo que hoy es, pues preguntar cuál ha sido ese proceso, ¿no? Porque al final lo que queremos comentar hoy y de manera muy general aterrizar es cuál ha sido ese proceso a través de las generaciones para pasar del superhombre, después de lo que esos gurús nos venden, a construir el nuevo hombre en esos tiempos actuales, en donde ya también los roles han cambiado y no solamente nos toca ser el de proveer, ¿no? Sino también involucrarnos hasta en temas sociales y familiares, ¿no? Entonces, interesante la analogía y sobre todo la pregunta que manda Osmar para aperturar el episodio, ¿no? No, excelentísimo. Fíjate que algo bien curioso. Precisamente en la mañana estaba revisando un artículo donde habla de la importancia de qué concepto, qué criterio tenemos cada uno de la vida, y sobre todo cómo nos ha tratado la vida a cada uno de nosotros, porque yo creo que de ahí se parte, ¿no? Si te fijas, luego de repente el cine, que yo en lo personal actualmente me parece fenomenal y muy increíble lo que está haciendo Corea en el cine, porque están lanzando personajes que son altamente humanos, pero también están rompiendo ese estereotipo meramente yankee de que los personajes o las personas deben de figurarse de cierta forma, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que sí sería muy puntual, muy prudente que nosotros, que ya estamos hablando de esa transformación, ya no en un posicionamiento único de victimarios o víctimas, más bien poner ahora sí que nuestro granito de arena y decir, esto es lo que podemos hacer nosotros por los hombres, y no solo por los hombres, por los niños, por las mujeres y por todos. Por la sociedad, sí. A final de cuentas, completamente, y decir, de lo que estamos tratando nosotros es usar las herramientas, las habilidades que nos dio la escuela, la vida, la experiencia, que es lo que me decía, ¿no? ¿A qué te lleva de aquí a acá? Del punto A al punto B, cuando a lo mejor el punto A era el más sagrado en ese momento, a lo mejor involucra mucho edad, realidad, entorno, familia, padres, hijos, que es algo que estamos dejando muy de lado, de hecho, en los temas que hemos conversado. De acuerdo. ¿Algo que quisieras aportar con esta experiencia personal, con la referencia que hacías al inicio, Miguel? Y platicar quizás un poco de este proceso que te ha llevado a resignificar este concepto para que quizás generaciones como la tuya o la de nosotros, que es quizás de los 90 en adelante, puedan entender quizás el porqué y lo valioso de lo que ha pasado en tu vida para resignificar este concepto de lo que es ser un hombre, ¿no? Pues fíjate que regularmente, por ejemplo, en los años donde digamos que mi ídolo era Iron Man, pues estaba buscando precisamente eso, ¿no? Cierta fama, poder, posicionamiento económico, un lugar en la vida, pero estamos hablando que, digamos que yo traía un discurso personal que estaba más enfocado a popularidad, más a cierta conquista, más a obtener cosas, pero un poquito más a contentillo, o un poquito más pensado en un sentido más no maduro, un poquito más
acorde instintivo quizás. instintivo. Pero por ejemplo, ahorita pongo esa analogía porque para mí es más valioso el papel de Will Smith en Busca de la Felicidad, porque veo que es una persona resiliente, es una persona que lucha y que ya tiene un tono de realidad bien fuerte, que tiene que cubrir gastos, que tiene que cubrir, o sea, un personaje vive más en la fantasía, un poquito irreal, y el otro ya está luchando contra su realidad y cómo erradicarla, ¿no? Va por ahí más ese ejemplo, y por eso es un posicionamiento de vida. Creo que son dos posturas, ambas válidas, muy valiosas, pero una ya tiene un tono más realista, ¿no? La vida no es algo sencilla, y créeme que la mayoría de las personas que vienen a nuestro consultorio son personas que están luchando con situaciones algo complejas. De acuerdo, y puntualizar nada más antes de pasar el micrófono a Osmar, que no solamente es como hombres llenar esta necesidad económica, sino también en esos tiempos agregarle la parte emocional que nos involucra dentro de la sociedad, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Osmar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué Miguel. opinas de esto? Hola, Miguel. Pues sí, creo que la razón por la que a veces, a lo mejor ya en este punto de nuestras vidas, ya que los tres somos adultos, podríamos identificarnos a lo mejor más con el personaje de Will Smith en Busca de la Felicidad que con Iron Man. Me parece que es porque el personaje de Will Smith es más apegado a la realidad, ¿no? O sea, tú puedes empatizar o inclusive hasta proyectarte en ese personaje porque sus necesidades son reales, ¿no? O sea, no estamos hablando de una persona que se pone una armadura y vuela por los aires y es millonario y tiene casi la mitad de su vida resuelta, ¿no? Sino que estamos hablando de una persona más real, más con los pies en el suelo. Y me parece que por eso hacemos tanta empatía en este tipo de ejemplos de masculinidad, que me parece que este ejemplo que da Miguel pues está muy vinculado a la resiliencia, ¿no? De muy a pesar en la situación en la que te encuentres. Ahí en la película, por lo que recuerdo, hay una escena en la que inclusive duerme en el baño con su hijo, entonces y a pesar de eso pues sigue saliendo adelante, sigue echándole ganas. Y no necesitó en ningún momento de que viniera un pelón, gordo, estafador a decirle, sí, mi compa, échale ganas. Entonces, me gustaría hablar de un ejemplo que la otra vez le estaba comentando a Alan respecto a uno de los seguidores del Temach. Okay. Este chico ya hoy en día está fuera de las redes y francamente no sé por dónde empezar. Creo que con lo que podríamos empezar es que este chico bueno, ya ni tan chico, el tipo tenía ya 23 años, o sea, ya no era un niño. Okay. Era un fiel seguidor del Temach. En uno de sus videos decía, yo voy a los martes de modo guerra y a los viernes de compas, y todo contenido que sacaba el Temach, este chico lo veía como si fuera su Biblia. Seguro, parte de esto lo comentamos en el primer episodio, donde hablábamos hasta de las suscripciones que nos ofrecían para obtener acceso a estos discursos de manera más personales. Ajá. Y que había un grupo meramente premium, ¿no? Es como si tienes la forma de pagarlo, vas a pertenecer a un grupo todavía más cerrado que pertenece a su círculo personal. Y fíjate que no necesariamente le tienes que pagar a una persona como para contribuir a lo que está haciendo, ¿no? O sea, su discurso, sí. O sea, estos muchos gurús de masculinidad, no solo el Temach, ya tienen su monetización en redes sociales, y aunque tú te metas, en el momento en que tú te metas, dejes un like, comentes, ya le estás... Fomentas ese tipo de actividades. Pero para retomar un poquito de este ejemplo que nos comentabas, Osmar, ¿quisieras agregar algo para retomar? Sí, bueno, les digo, este chico
consumía el temach casi de una manera enfermiza. Y por lo mismo de que estos gurús no buscan hacer psicoterapia, sino más bien alimentarte la idea loca que tienes en la cabeza para mantenerte enganchado y que sigas consumiéndolos, es precisamente eso, ¿no? O sea, te alimento la idea que tienes en la cabeza para que me sigas dando dinero, de una manera directa o indirecta, como lo comentábamos hace rato. Este chico de 23 años, les digo, tenía la idea de crearse un canal de YouTube, casi de manera de videodiario. Blog. Ajá, como un tipo blog, donde ahí exponía todas las ideas misóginas, machistas que se pudieran imaginar. O sea, hablaba pestes de su propia madre, incluso. Hablaba pestes de las mujeres que iba a conocer, menores de edad involucradas. Era como una especie de videodiario el que tenía ahí, hasta que por una intercepción ahí de un tercer youtuber con mayor influencia en redes sociales, lo dio a conocer, su caso se magnificó un buen, y acabó siendo casi hostigado y perseguido por las ideas que tiene. ¿Tenemos algún ejemplo de esos discursos que nos ofrecían en sus redes sociales, en su contenido como blog del que comentas? Justamente encontré uno, a ver si lo puede captar ahorita el micrófono. Entonces, ustedes escuchen cómo este chico se expresaba, y así como les muestro este video, eran así casi todos sus videos. Y siendo un seguidor de Temach. Ajá, exacto, de uno de esos pilares de este movimiento gurú en nuestro entorno, hablando de México. La llamada Red Pill, o sea, okay. Él se autodenominaba así a través de una idea estúpida que le metió un gurú de masculinidad. De acuerdo, escuchemos. Entonces, un poquito. Ustedes escuchen cómo era este discurso. Madre soltera, eres un fracaso para la sociedad, eres un fracaso para ti misma, para tu familia, y todo por pensar con la de abajo. Ese es uno de... Así como lo escuchan, así estaba casi todos sus videos. Era, como lo pueden escuchar, un discurso misógino, en algunos puntos, no en este en particular, pero en muchos de sus videos también era un discurso clasista, machista y misógino. Y claro, todo este relajo, porque este chico tenía en internet ya desde hace años, pero se hizo particularmente viral apenas el año pasado, 2024, a través de esta intercepción que hizo un tercer youtuber de mayor exposición, y se hizo muy conocido de una forma muy tóxica. Mucha gente empezó a hostigarlo de manera virtual y también presencial, a través de doxeos, que para quien no esté familiarizado con la palabra doxear, es básicamente exponer tus datos personales a través de redes sociales. Ok, de acuerdo. Y bueno, parte de esto es entender este discurso que se magnifica y que se replica a través Pero de... ¿sabes? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que el Temach nunca salió a reconocer a su hijo perdido. Porque, o sea, el Temach podrá hacer muchas cosas, pero me parece que tonto no es. Y me parece que no reconoció a este chico, porque en el momento en el que él lo reconociera, sea para deslindarse de él o para defenderlo, desmentir o tener una postura, sí, o tener cualquier tipo de postura, exactamente, estaría de alguna manera indirecta aceptando que su discurso genera esta clase de personas. ¿De acuerdo? Fíjate que ahorita que lo comentas así, y nosotros ya en esa posición de meramente alinearnos, ¿no?, en esa nueva forma de verlo, al final de cuentas lo mismo ha sucedido también con diferentes corrientes, incluso psicológicas. En los tiempos de los años 30, 40, surge, por ejemplo, el tema del psicoanálisis y fue muy cuestionado, muy criticado. Meramente desde la línea psicológica, psicoanalítica,
pero la diferencia es que estaba basada y representada meramente por instituciones meramente serias, de grupo de científicos, grupo de personas con respaldos meramente científicos, que bien sí venían de la medicina, pero no aceptaban tanto eso. A lo que voy es que la controversia no es meramente mala. El detalle aquí es que, por ejemplo, ese tipo de discursos, como bien lo menciona Osmar, no están sujetos a ser cuestionados, a ser criticados, porque pareciera aquí que hay un discurso muy de monólogo, de lo que pueda decir una persona es mi verdad absoluta, y creo que en 2025 ya no estamos para eso, ¿no? O sea, si bien su discurso puede traer un tono positivo, sí estoy de acuerdo, pero también cuando uno pues no piensa, no analiza lo que estás ejecutando más que escuchando, entonces es ahí donde vienen las verdaderas consecuencias de simplemente seguir a ciegas, ¿no? Es una pérdida de autonomía, ¿no? Completamente de acuerdo. De identidad, de criterio, de poder analizar lo que estamos escuchando, ¿no? Porque al final también, más que pensar en ese discurso de odio en una cuestión de género, porque a veces así también pareciera que su discurso es parte de su discurso, también hay que entender que a lo largo de la historia han habido situaciones como quizás como una venta de ideologías, hablando y retomando la parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que te vendían un discurso. Exacto. De unos cuantos que se replicaba y que ni siquiera cuestionabas ni dimensionabas el trasfondo de lo que te estaban ofreciendo, ¿no? Pero al final de cuentas, vida humana, ¿no? Seguimos en lo mismo, sociedad y todo. Que bueno, está de más. Yo creo que simplemente a lo mejor retomar ciertos aspectos de la historia. Sin embargo, considero que ahora sí que tanto hombres y mujeres debemos de llevar a cabo esa, y de hecho esa es una invitación, debemos ser muy reflexivos, muy comprensivos, muy conscientes de pues no casarnos simplemente con una ideología únicamente de lo que nos dicen las redes, ¿no? Yo en su momento en un tema de investigación en aquellos tiempos hice una tesis que se llamaba emulación cerebral, que era replicar los comportamientos de las computadoras a la mente humana. Era a la inversa, era lo que puede hacer una mente humana, llevarlo a las computadoras. Okay. Estamos hablando de un discurso que yo estaba diciendo de hace 10 años, ¿no? Aproximadamente, que fue mi tesis. Ahorita yo siento que debería ser a la inversa, traer el discurso que traen las computadoras a la mente, pero procesarla en un sentido de filtro, de crítica, y que siempre y cuando no nos lleve al fanatismo, porque al final de cuentas el fanatismo es lo que nos va a hacer vulnerables. Claro. De acuerdo, sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos hoy en día? Me gustaría que esa pregunta hacérsela a la audiencia que nos pudiera estar escuchando, y también hacérsela aquí a la mesa, sobre qué es lo que realmente necesita la masculinidad hoy en día. Me parece que un punto importante que hemos tocado es que ciertamente no necesita gurús de masculinidad que sigan alimentando ideas de hace 50, 60 años que ya ni siquiera son funcionales hoy en día, sino que precisamente necesitamos nuevas masculinidades no tóxicas, y esas únicamente me parece que se pueden desarrollar de manera individual a través de la terapia. De acuerdo, y quizás citando un poco este ejemplo que Miguel proponía y que comentaba al inicio del episodio, donde hacía este comparativo entre lo que era Iron Man en un momento inicial en su concepto de hombre, y después poner el ejemplo de la película En busca de la felicidad. En busca de la felicidad, en donde el protagonista rompe este patrón
este patrón que venimos arrastrando con las funciones del hombre como papá, como sustento económico, y sobre eso empezar a resignificar algunas cosas que ya no van de acuerdo a la época actual en la que vivimos, ¿no? Es que fíjate que sí, ahorita que lo comentas, Alan, definitivamente siento que estamos en una época meramente amplia, meramente versátil, que pueden existir muchísimas formas de vivir, de ser. Sin embargo, también considero que estamos en una oportunidad genial de saber que la tecnología, las redes sociales, yo por ejemplo en algunas cuestiones me apoyo muchísimo en la inteligencia artificial, ya que algunas de las habilidades que yo también tengo de vida cotidiana es que me gusta mucho la programación y esos temas de tecnologías, entonces me puedo apoyar muy fuertemente en esas cuestiones, pero también las veo poderosamente manipulables, ¿no? O sea, llega un punto donde sí llega cierta satisfacción a través de inteligencia artificial, pero llega otro donde ya no le alcanza, o sea, falta esa empatía, falta ese tema humano, esa calidez que solo entre humano a humano nos podemos dar. Y fíjate que aquí me parecería algo muy fundamental, yo también para cerrar este tema del que estamos hablando hoy, es que a final de cuentas lo más fundamental, lo más principal sería encontrar un equilibrio, ¿no? Porque así como los hombres estamos divagando, patinando, así se encuentran las mujeres. ¿De acuerdo? Y fíjate que también nos hemos casado mucho con el discurso de que ahorita hay un poderío o un empoderamiento femenino, pero no es cierto, y no está en todos lados, y no son todas las mujeres. Es un tema político, social, y no debemos encasillarnos. Eso también sería muy importante de no generalizar. ¿De acuerdo? No abrirlo a que todo es así, ¿no? Como se dice, todos los hombres son iguales, no es cierto, o sea... Y como psicólogos estamos prohibidos a etiquetar de manera universal ciertas conductas que pasan en la sociedad, por eso aprovechar este comentario para invitar a que se den esa oportunidad de explorar de manera muy individual cada situación que cada uno viene arrastrando. Continúa, amigo. Por supuesto, muchísimas... No, de acuerdo completamente, y a final de cuentas, todo debemos de cuestionarlo, ¿no? Los sistemas que tenemos ahorita judiciales, cómo los jueces luego de repente toman decisiones en un sentido familiar. Las personas que están encargadas del DIF estatal, por ejemplo, hablando de Michoacán, todavía siguen agarrando paradigmas donde se premia o se supone, se sugiere incluso que la mujer o el hombre en algunas cuestiones deberían de funcionar de cierta forma. Creo que debemos de ser más analíticos, críticos, más funcionales en esa cuestión y no dejarnos ir de así como a lo tonto, a lo loco, ¿no? ¿Qué opinas, Osmar? ¿Cómo ves esa última temática ya de cierre? Pues ha sido un tema que habíamos ya venido queriendo trabajar desde hace ya varias semanas. Esta serie de episodios se han ido detallando y se han ido puliendo con el pasar de los episodios que hemos tenido. Me parece que hemos llegado a conclusiones muy valiosas relacionadas a lo que implica ser hombre hoy en día y sobre lo que implica el seguir a este tipo de gurús de masculinidad, que ciertamente por más maquillado que pueda estar su discurso, la realidad es que no te venden nada y probablemente creas que te vaya a servir, pero la realidad es que incluso sientas que te está sirviendo, pero la realidad es que solamente estás haciendo más rico a una persona a la que no le interesas en lo más mínimo. Entonces a mí me gustaría cerrar con esas reflexiones sobre la diferencia entre un gurú y un psicólogo. Un gurú vende, le interesa vender, porque parte de su discurso también es el famoso o el mentado emprendimiento de que tienen que vender y vender y la chingada.
Pero a través de qué manera están vendiendo, ¿no? A través de engañar a la gente. Distorsionar discursos. Sí. Distorsionar discursos, de aprovecharse de personas vulnerables como este chico que les mostré, porque este chico pues estaba en una situación vulnerable, tanto de abandono familiar como de una vulnerabilidad económica. Entonces, es eso. Y esa es una realidad que se replica en masa en el contexto social en el que actual vivimos, ¿no? Por eso ahí lo peligroso de comprar esos discursos que, lejos de hacerte hombre, te hacen... Una oveja más, exacto, sí. Uno más de estos que siguen... Y que en base a su mismo discurso están lejos de ser un alma. De acuerdo, sí, no tiene congruencia en el discurso que nos ofrecen, ¿no? O sea, y como lo mencionaba Miguel, pues, o sea, es un sígueme sin cuestionarme, ¿no? De acuerdo. Si me cuestionas, pues eres el enemigo, eres un aliado, eres feminista y cuanta tontería más le quieras. Que esto es un rasgo muy particular de una secta que también en un episodio, en el segundo episodio, si no mal lo recuerdo, se comentó sobre estas características de una secta, ¿no? Y por eso lo peligroso de no analizar y no darse esta oportunidad de crear un molde a la medida de acuerdo a nuestra historia de vida, ¿no? Ajá, entonces en ese sentido pues me gustaría cerrar con esta reflexión sobre lo que implica ser hombre hoy en día desde nuestra perspectiva, aclarando que lo que aquí decimos pues no es la verdad absoluta ni mucho menos, únicamente es la opinión de 3 profesionales de la salud mental. Un hombre en tiempos modernos pues tiene que ser adulto, maduro y responsable consigo mismo y con la sociedad, porque recordemos que vivimos en sociedad. Sí, hablando de este reconocimiento también de las emociones y de lo que implica el sentirlas, ¿no? O sea, no es malo el sentir, sino más bien el no saber cómo gestionar estos impulsos que quizás como hombre venimos también arrastrando de generación en generación, que también ya se comentó este concepto y el cómo se ha transformado a través de las generaciones, ¿no? Algo que quizás abonar a esto que se comenta. Muchísimas gracias. Y sí, para cerrar, fíjate que para mí la humanidad es como una escultura, ¿no? Y ya, fíjate que ahorita ya no pongo etiqueta únicamente de hombres, hombres, mujeres, niños, bebés, abuelas. No es una cuestión de género, sino quizás hasta de humanidad. De existencia humana, completamente. Siempre, toda la vida hay matices, hay formas, pero si nosotros podemos aportar, como bien dice Osmar, somos ahorita estamos dando una opinión, pero no por eso significa que sea una verdad absoluta. Siempre estamos sujetos a críticas, a recomendaciones, a sugerencias, incluso a, ¿por qué no?, a decir, ¿sabes qué? No me gusta ese tipo de forma como abordan los temas. Opino distinto. Yo opino distinto. Eso es precisamente lo que uno debe estar totalmente abierto. Sin embargo, lo que podemos aportar es que sí, nuestro granito de arena viene por aquí, y decirles pues que a final de cuentas lo mejor que podemos hacer en esta vida es cuidar nuestra salud mental en las condiciones que nos encontremos, en la edad que sea y la situación que esté enfrente, porque la vida, la verdad es que es tan versátil. Se encuentra uno con nacimientos, en etapas de estar enamorados, divorcios, muerte, de enfermedades. Yo no me imagino personas que ahorita están escuchando este podcast, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Y decir, oye, es que tu concepto de percepción de vida es muy distinta a la que yo estoy viviendo, y es más, sería riquísimo que nos lo pudieran compartir, ¿no? A lo mejor nos falta percepción, nos falta esa capacidad de empatizar más en situaciones de crisis. Y es más, es lo que yo puedo decir para ustedes. ¿Alguien gustaría agregar algo al tema o por aquí damos cierre? Osmar, ¿algo que quisieras agregar a esto último que comenta Miguel? Pues me parece que voy a cerrar con la reflexión que hemos preparado, que tal vez no necesitamos superhombres, proveedores, no necesitamos Ironmans, necesitamos
más personas como el personaje que ahorita se me fue el nombre de cómo se llamaba la película, De Will de Smith, Will Smith, En busca de la felicidad, sí. hombres más apegados a su realidad y no soñando que pueden ser capitanes del Real Madrid a sus 23 años. De acuerdo, sí. Que como contexto esa es una de las ideas Que este chico tenía. ¿Sí? Claro, sí. Y ojalá se pudiera, ¿no? ¿Por qué no? Porque también es un tono de realidad. Sí, hay gente quien sí lo puede, pero estamos hablando de... ¿En qué grupos muy porcentaje? difíciles. Sí, ¿no? O sea, ¿en No, qué claro, porcentaje? claro, Entonces, claro. la idea Sí, es sí, sí. aterrizarse a la realidad de cada persona que nos escucha para sobre eso empezar a actuar. Porque esos sí son contextos muy privilegiados, pues. De acuerdo. Son ciertas personas que de a tiro son privilegiadas por la cuestión que sea. De acuerdo. Pero no puede uno manejar su vida sobre ese molde. Ok, pues bueno, me parece que con esto damos cierre a este episodio y a esta serie que hemos preparado con mucho gusto de el peligro de los gurús en la salud mental masculina. Fue un gusto compartir con ustedes a lo largo de estos 4 episodios que hemos preparado. Esperemos les hayan sido muy útiles, que les hayan movido ciertas cosas, que se hayan cuestionado acerca de las personas a quienes siguen. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerles por su tiempo, si es que nos han estado siguiendo a lo largo de estas sesiones. Y pues desearles un bonito día, una bonita noche o un bonito inicio de semana, dependiendo del día en el que nos estén escuchando. Y nos estaremos viendo en nuestra siguiente serie, que ya iremos soltando más información respecto al tema de la siguiente serie. Y como siempre nos veremos aquí el próximo viernes. Síganos en nuestras redes sociales, las cuales podrán encontrar en nuestra red social de Spotify. Y me despido a nombre de Alan y de Miguel. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Nos vemos en la próxima. Sociedad Límite.